Hace pocos días, en la ciudad de Santa Cruz, en una de las carreteras más transitadas que lleva de Santa Cruz a la ciudad de Guarnes, fallecieron dos personas, dos jóvenes que por la mañana estaban yendo a su trabajo, se encontraban a la vera de la carretera, aguardando el transporte público para poder ir a su trabajo. ¿Y qué aconteció? Aconteció que en ese momento en que ellos estaban allí aguardando el transporte, pasaba un vehículo que traía un remolque, una chata, decimos nosotros por aquí. Esa chata, ese remolque, se desprendió del vehículo que lo jalaba y comenzó a rodar desgobernado y vino e impactó sobre estos dos jóvenes que estaban aguardando el transporte público. E inmediatamente murieron esos dos jóvenes. ¿Sabes que esto me pone muy triste? Porque entiendo que aquellos jóvenes estaban yendo a buscar el alimento para su familia, estaban yendo a buscar el sustento para sus vidas, pero también para construir sus sueños, sus planes, sus metas. Y en segundos se perdió. Y entonces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan fugaz la vida? ¿Por qué somos tan frágiles? ¿Mm? El ser humano es el ser más frágil del planeta. Incluso podríamos decir que cuando él nace, pareciera que le ponemos un sello en la frente de ese bebé que dice, cuidado, frágil, de cualquier cosa podemos morir. Y la pregunta es, ¿por qué existe la muerte? ¿Quién trajo la muerte a este planeta? ¿Por qué tenemos que sufrir cuando alguien muere? Cuando alguien querido nos deja. ¿Por qué nos sentimos tan en duda del amor de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de la muerte? Hay muchas personas que me han consultado y me han dicho, ¿por qué razón Dios permite que muera una persona que amo? ¿Por qué Dios permitió que muera fulano? Otros dicen, ¿será que está pagando por sus pecados? ¿Será que con su muerte está pagando los pecados que ha cometido en la vida? Y la verdad es que todas esas dudas se ciernen porque no conocemos al Creador. No existe un ser más amante del ser humano que su propio Creador. Dios nos ama tanto que Él, a la primera pareja, a Adán y a Eva, los colocó en el mejor lugar del planeta. Los colocó en un jardín donde solamente existía vida, donde solamente había armonía, donde había belleza. Allí los colocó. Y en ese lugar Dios les dijo, yo los he colocado aquí porque ustedes son la corona de mi creación. Y les dio una recomendación. Pueden comer de cualquier fruto, pueden comer de cualquier árbol, pero resérvense de comer de este árbol. Porque si acaso ustedes desobedecen, les vendrá una muerte eterna. ¿Cómo? Podemos comer de todo, pero de ese no. ¿Sí? Y es que el amor te advierte, el amor te deja con la clara convicción de que tú eres libre, pero tú decides qué hacer. Así que aquella pareja, viviendo y saboreando los frutos del jardín, pero había alguien, una serpiente, la serpiente que por sí misma no es mala, sino que el enemigo de Dios se introdujo en esta serpiente y entonces
comenzó a sembrar dudas en la pareja y en cierto momento cautivó la atención de Eva y la hizo pecar. Ahora ocurrió un enigma. La mujer comió, pero no murió. Luego comió el hombre, pero no murió. Y entonces se preguntaron, Dios nos dijo que si comemos de este árbol que era prohibido, moriríamos. Y aquí está la interrogante. Cuando Dios dijo que morirían, se estaba refiriendo a la muerte eterna, no a esta muerte transitoria que morimos y que el propio Jesucristo ha llamado como el reposar del sueño. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 11, él dice que Lázaro había dormido, refiriéndose a la muerte de su amigo. Eso significa que esta muerte que usted y que cualquier persona de este planeta va a experimentar es una muerte transitoria. Ocurre cuando tenemos 80, 90, 100 años, se nos acabó la energía, morimos. Ocurre por un accidente, ocurre porque nos deterioramos con una enfermedad. Pero esta muerte no es la muerte eterna. Esta es una muerte transitoria. Volvamos a la pregunta que me han hecho. ¿Por qué razón Dios permite que muera alguien que yo amo? Y tengo que decirte con toda sencillez que Dios permite que mueran las personas que amemos, como Él ha permitido que muera su propio Hijo. Dios en Jesús permitió que muera su mejor amigo, Lázaro. Revisa el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Allí se narra que Jesús tenía un gran amigo llamado Lázaro. Y cuando ese amigo estaba enfermo, sus hermanas mandaron a buscar al maestro. Sabían que lo amaba y que tendría mucho gozo en venir y hacer algo por su amigo. Pero si tú lees con detalles este capítulo, te vas a dar cuenta que Jesús no fue corriendo apenas supo que su amigo estaba enfermo. No, Él permitió que muriese, porque a través de su muerte habría un testimonio mayor para las personas. Muchos de nosotros dejamos de existir porque ya hemos cumplido nuestro propósito en este mundo, porque ya Dios ha hecho todo lo que quería hacer a través de nuestra vida para llamar la atención de muchos hacia su amor. Y bueno, entonces se termina nuestra actividad en este mundo. Y nosotros llegamos a pensar de que Dios es injusto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la injusticia? Dios es nuestro creador. Dios es el dueño de todo el universo. Cuando Él hace su voluntad, hace lo mejor, hace y decide lo mejor para el ser humano. Pero muchas veces yo he visto, porque he ido a muchos velorios y he ido a muchos sepultamientos, y las personas golpean el féretro, gritan, lloran y hasta se ponen con rabia contra Dios, porque Dios se ha llevado a la persona que amaban. ¿Por qué debemos tener rabia contra Dios si Él hizo lo mejor para esa persona? Si Él hizo lo mejor para esa familia. Es que no comprendemos la grandeza de la voluntad divina. Solo comprendemos la mezquindad, el egoísmo de nuestra percepción.
Yo quiero a ese ser humano aquí, aunque esté sufriendo, pero lo quiero aquí. No importa, yo lo quiero aquí. En cambio, Dios no. Dios ve que un ser humano ya ha terminado el propósito que tenía para él y Dios lo deja descansar. Dios permite su descanso. Ahora, la desesperación con la que algunas personas miran a la muerte es la misma desesperación con que miran hacia el futuro. Miran hacia el futuro y notan que no tienen nada que hacer en el futuro. Entonces, la desesperación es porque no conocen hasta dónde pueden ir con Dios. Si tú quieres evitar la muerte, me estoy refiriendo a la muerte eterna. Si tú quieres evitar la muerte eterna, existe un camino. Existe el antídoto hacia la muerte eterna. Existe esa salida hacia la vida eterna. Pero esta muerte transitoria no la vas a poder evitar. Y tienes que acostumbrarte a que esta muerte transitoria cumple una función apenas, la de dejar descansar a las personas que amamos. No es el castigo porque se portaron mal, porque no obedecieron, o no es el castigo porque los demás de la familia nos portamos mal. Nadie paga el precio del pecado. Y el único que es capaz de pagar ese precio del pecado es Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio del pecado. Pero ¿sabes para quién pagó ese precio del pecado? Para aquellos que se arrepienten de haber sido desobedientes. Para aquellas personas que desean vivir una vida con Dios. Entonces ellos pueden decirle a Dios: Señor, yo no quiero esa muerte eterna. No quiero permanecer aislado por la eternidad. No quiero permanecer inerte o desaparecer. Yo quiero vivir contigo. Y cuando eso le decimos a Dios, Dios nos dice: entonces acepta que Jesucristo murió en tu lugar. Si tú aceptas que Jesús murió en tu lugar, entonces aceptas ahora la vida de obediencia que Jesús nos muestra que debemos. Ese es el antídoto. Si no quieres morir, la muerte eterna, el antídoto es comenzar a vivir como Jesús vivió. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesitas? No necesitas más. Para poder comenzar a vivir eternamente, solo necesitas estar al lado de Jesús por el resto de tu vida. Ah, me dices, pero mañana, pasado me puede atropellar un vehículo y voy a morir. Sí, es verdad, vas a morir. Pero vas a morir con la convicción de que Jesucristo, cuando venga por segunda vez, te levantará del polvo de la tierra y resucitará tu vida para vivir con Él por la eternidad. ¿Qué le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro? El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Es que esta muerte es simplemente un sueño. Por lo tanto, tenemos que añorar que Jesucristo venga por segunda vez para que Él nos levante y levante a cada uno de los seres humanos a quienes queremos expresarle nuestro cariño
por la eternidad. Si tú conoces a una persona que en su vida amó a Dios, pero ahora permanece en la tumba, y quieres volver a abrazar a esa persona, entonces tienes que tomar la misma decisión que él tomó en vida. Tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador y también la convicción de que Jesús viene pronto por segunda vez. Y en aquel momento en que Jesús venga, levantará a todos los muertos fieles para llevarlos con Él al cielo. Y allí podrás abrazar a aquella persona que un día viste que fue a la sepultura con la convicción de que tenía un amante salvador. En esta hora quiero invitarte para que tomes la decisión de entregarte a Jesús. Y cuando venga Él por segunda vez, permitirá que esas personas que amaste se levanten y puedan junto contigo, abrazados, ir a encontrar a Jesús en el aire, de acuerdo a la promesa de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y Él, cuando venga, llamará sus nombres, y los que están muertos oirán la voz de Dios y resucitarán. En este momento te animo a que abraces esa convicción y que puedas vivir con esa esperanza hasta que Jesucristo venga por segunda vez.